Estamos tratando varias semanas el tema de la oración como reto y sobre todo la intercesión, ¿vale? Y esta sería ya la quinta sesión sobre esto. Hablar de la oración podemos pasarnos todo el año, por supuesto. Lo importante es orar. Lo importante es orar y lo importante es interceder. Pero estamos recordando y aprendiendo cosas que son claves en lo que es la intercesión. Sobre la oración intercesora hemos visto varios aspectos, lo digo muy rápido para refrescar la memoria de aquellos que nos estáis siguiendo. Varios aspectos fundamentales que implican lo que implica la intercesión de orar a favor de otros. Eso es el principio. Dios nos considera, hemos visto que Dios nos considera sacerdotes, es decir, intermediarios en la oración. Pero eso es solamente gracias a que tenemos un mediador que es Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestro compañero en la oración. Sí, estáis tan entusiasmados con el tema, por lo menos veo que algunas cosas van quedando. También estuvimos viendo, además de la importancia del Espíritu Santo que nos ayuda a orar y a interceder, incluso dice el apóstol con gemidos indecibles, ¿verdad? Pero además de eso estuvimos viendo la semana pasada un tema muy interesante, es esos asistentes o colaboradores que Dios tiene en muchas de las respuestas a nuestras oraciones, que son los ángeles. Sin embargo, desde el principio, voy a ver si esto funciona. No funciona. Desde el principio dijimos que la intercesión es orar a favor de otros. Eso está claro, por lo menos lo tenemos bien claro en nuestra mente. Bien, orar en beneficio de otros. Pues bien, hoy vamos a pensar en los otros. Vamos a pensar en las personas por las que podemos y debemos interceder, porque son precisamente el objeto y la razón de nuestra intercesión. A ver, un momentito. No, esto sigue todavía sin funcionar. Vamos a ver por quién orar. A ver si podemos ponerlo. Quizá la respuesta ante esta pregunta, ¿por quién hay que orar? ¿Por quién? ¿Por qué personas hay que orar? Pues la respuesta seguramente sería fácil y al mismo tiempo la más difícil. Decimos que la intercesión es orar a favor de otros, pero ¿por quién? ¿Por quién vamos a orar? ¿De quién vamos a elevar esas oraciones delante del Padre? ¿Cuáles serían las personas? Posiblemente vendrán a nuestra mente, pues en primer lugar, nuestros seres queridos. Cuando nos preguntamos ¿por quién vamos a orar? Pues pensamos inmediatamente en nuestros seres queridos. Después quizá algún hermano de la Iglesia cuya salud física o espiritual nos preocupa. Como mucho alguna persona para que conozca al Señor, alguna persona conocida. Después pensamos también, ¿por quién orar? Pues claro, se nos viene a la mente las grandes catástrofes, las tragedias que ocurren a diario alrededor nuestro. Así que la lista puede ser muy extensa y por ser tan extensa también nos podemos desperdigar en nuestras oraciones. Recordemos que el Espíritu Santo, una de las tareas que tiene precisamente es ayudarnos en ese proceso de pensar en quién orar y qué es lo que podemos y debemos orar por esas personas. El Espíritu Santo pone en nuestra mente y corazón nombres y situaciones. Y yo, como estábamos diciendo el otro día, como decimos en Cataluña, malament. Malo si a mí no me viene en mi mente ninguna persona por la cual orar. Hay un problema, realmente hay un problema espiritual, ¿no? de
que si el Espíritu Santo no me está poniendo en el corazón y en la mente personas, entonces hay que revisar mi relación con Dios. Pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Por quién orar? Pues hay que orar por las personas, a favor de las personas. Y vamos a ver 3 aspectos muy prácticos. Cuando estamos pensando en personas, lo primero de todo, y viene a nuestra mente, luego vamos a hacer un ejercicio bien práctico, ¿vale? Pero cuando viene a nuestra mente personas, lo primero que tenemos que pensar por esas personas, sea del calibre que sea esas personas, dar gracias a Dios por la vida de esas personas. No le digas a Dios lo malo que es o lo terca que es esa persona o lo irreverente que pueda llegar a ser, porque Dios ya lo sabe, eso ya lo sabe. Pero cuando nosotros empezamos a interceder por otra persona, nos llenamos de misericordia, no importa lo que haya hecho, en la condición en la que esté, ni lo alejado que esté de Dios, pero lo primero es llenar nuestro corazón de amor y de compasión y de misericordia por las personas. Porque si no lo hacemos así, podemos caer en la tentación de cuando nos viene a la mente el nombre de tal persona, nos puede venir la tentación de juzgarla. Y aún más, de llegar a pensar, es que no se merece que Dios obre en su vida, está tan mal, ¿no? Y precisamente aquí es donde hemos de cuidar, porque el papel de acusador le corresponde a Satanás. Satanás es el que expresa la palabra de Dios, y en Apocalipsis encontramos este pasaje, Apocalipsis 12, 10, y ahora sí que os pido vuestra colaboración. Ya sabéis que los martes, si no leéis vosotros, esto no funciona. ¿Tú ya lo tens? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde nos habla precisamente de que acusa Satanás, incluso está acusando a los hermanos, y eso genera fricciones precisamente en nuestras relaciones. Dice así, Apocalipsis está al final de la Biblia, es el último libro de la Biblia, capítulo 12. Versículo 10. Espérate un momentito. También lo tenéis aquí en pantalla, por cierto, ¿eh? Sí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que el libro de Apocalipsis, que nos está hablando de los últimos tiempos y de lo que ocurrirá en un futuro, vemos que la labor del acusador ha estado intentando continuamente fastidiar las relaciones entre los hijos de Dios, entre los hermanos y hermanas, y ese papel lo sigue haciendo ahora Satanás para desanimarnos en lo referente a nuestras oraciones. Si en nuestra mente, cuando pensamos en las personas por las cuales vamos a orar, en lugar de estar dando gracias porque no deja de ser una criatura de Dios, o quizá un hijo o una hija de Dios, si en lugar de eso empezamos a ver todos los defectos, que el Señor ya lo sabe, los defectos que pueda tener la otra persona, pero esa actitud nuestra de dar gracias, eso va a infundir también más fuerza a nuestra fe y más confianza en las respuestas de Dios. Por lo tanto, 2 puntos sobre esto. Primero, a la hora de pensar en esas personas, demos gracias por las características, las habilidades, lo mejor de la persona. Yo me acuerdo, ahora me viene a la mente una escena de mi juventud, que íbamos varios jóvenes y era por la calle y digo jóvenes, chicos y chicas,
muchachos y muchachas. Y había un gato muerto, que llevaba tiempo muerto. Y claro, la primera reacción, qué asco, qué asco. Y alguien dijo, y me acuerdo de eso, digo, pero tiene los dientes blancos. Bueno, pero ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, por todo, aunque esa persona, sea por su condición, sea por sus decisiones, sea por sus adicciones o simplemente porque está pasando un tiempo muy mal, no nos quedemos con eso, sino todo lo contrario. Porque esa persona es objeto del amor de Dios, como lo somos nosotros, como cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso es lo primero, dar gracias a Dios por todas las cualidades de esa persona. Y en segundo lugar, tomar conciencia que el Espíritu Santo, de la misma manera que está trabajando en mi vida, también, en fe, tener conciencia de que el Espíritu Santo también está trabajando en la vida de esas personas. Que no es que está totalmente ciego o sordo, que Dios puede y quiere, por medio del Espíritu Santo, traer convicción o cambios en la vida de esa persona. ¿Sí? Dos cosas muy importantes. Dar gracias a Dios por las habilidades de esa persona y, en segundo lugar, tomar conciencia de que el Espíritu Santo está actuando, aunque por el momento no veamos esa intervención. ¿Sí? Aunque no lo veamos, pero el Espíritu, Dios está trabajando ya en esa persona. Y en fe lo hemos de creer, porque es que si no, ¿dónde están las respuestas de parte de Dios? Así que, en primer lugar, lo que hemos de tener bien claro es dar gracias por esa persona. Ahora viene la parte más conflictiva, es la intercesión por esa persona. Pídele a Dios que te guíe a orar por esa persona. Piensa en ella, luego escribiréis nombres. Pero cuando pienses en esa persona, pídele a Dios que te dé, que te muestre de alguna manera detalles en la petición, y especialmente lo que hablamos es de aspectos espirituales. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, son ejemplos, Pídele al Señor que obstruya o frustre los planes que Satanás está afectando a esa persona. Señor, te pido que, por favor, que Satanás no siga actuando en la vida de esa persona. Pidamos una cosa muy, muy concreta y muy seria. También que la misericordia de Dios se manifieste en esa persona. Señor, que tu misericordia pueda de alguna manera ser un descubrimiento para su vida. Señor, otro tema es, por ejemplo, pues eso, que la palabra de Dios, de alguna manera, si lo ha escuchado antes, empiece a revolucionar en su mente y en su corazón. Y que sea liberada de toda clase de cadenas. Señor, puede ser una adicción, puede ser sentimientos, pueden ser relaciones, que eso hace que se esclavice esa persona, que viva atada a situaciones, ¿no? Señor, que líbrale de esas cadenas. Por otro lado, pues que todos los medios, los recursos, Señor, que tú tienes, que hagan cambios en la vida de esa persona. Sea que venga, se acerque otro hermano o a mí, o que un ángel, de alguna manera, intervenga, pero que todos los recursos que tú tienes, oh Dios, úsalos para que esa persona se salve, o se sane, o se cuide, o cambie, lo que sea. Pero Dios tiene recursos. Y lo único que nosotros que tenemos que hacer es ser cada vez más conscientes de sus recursos. Y también lo que sí es cierto es que hemos de ser tremendamente específicos. Eso lo estamos diciendo siempre. A la hora de orar hemos de ser específicos. A la hora de interceder por las personas hemos de ser específicos. Porque eso nos ayuda a tomar conciencia de todos los procesos
que Dios está haciendo. Y revisa tu vida, y veremos cómo Dios estuvo trabajando en nuestra vida a lo largo de semanas, meses, años, o sigue trabajando, y Dios utiliza toda una serie de procesos para que crezcamos en el conocimiento de su gracia y de su amor, ¿no? Así que de la misma manera que lo hace en nosotros, por supuesto lo hace, o lo puede hacer y lo quiere hacer en la vida de otras personas. ¿Sí? Específicos. Vamos a ver, eso nos cuesta mucho. Específicos, nos cuesta mucho. La tercera cosa es perseverar. Perseverar en la oración. Frente al desánimo o al olvido de nuestras peticiones, es que no hay otro camino que perseverar. Perseverar por la intercesión por esa persona. Porque las respuestas de Dios siguen ese proceso que decía antes. Para ello Dios puede responder básicamente, por resumirlo, en dos planos o en dos ámbitos. Uno es en el interior de la persona. Dios puede actuar en el interior de la persona, cambiando actitudes, decisiones en la mente y en el corazón. Dios puede hacerlo. Y Dios interviene como lo ha hecho en nuestra vida, lo está haciendo en nuestra vida. Y el otro plano, que no deja de ser, son compatibles estos dos planos, el otro plano tiene que ver con el aspecto físico o incluso las circunstancias. Permitir o sanar una enfermedad, evitar un accidente, cancelar una decisión, la experiencia de otra persona puede hacer un cambio en la vida por la persona a que le estamos orando, una tragedia o el ejemplo que es motivador de otra situación. Dios puede usar básicamente esos dos ámbitos de respuesta, pero nosotros hemos de perseverar. Y lo cierto es que, sea visible o no la respuesta, Dios está obrando en la conciencia de esas personas. Aunque no lo veamos, aunque por ahora parece que Dios no está sordo. Dios está trabajando. El Señor recordó a Saulo, ¿os acordáis cuando él explica su testimonio? Que el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿Verdad? Claro, él estaba persiguiendo a la iglesia y en realidad el perseguir a la iglesia significaba precisamente dar coces contra el aguijón nada menos del Espíritu Santo que estaba obrando en esa iglesia. Era con la obra de Dios y era inútil. Y él tuvo que experimentar, recordando eso. ¿Os acordáis cuando él seguramente estuvo también recordando cuando él estuvo presente en el martirio de Esteban? Ahí estaba guardando la ropa mientras Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado. Y viendo cómo Esteban tenía su mirada puesta en los cielos y perdonaba a sus asesinos prácticamente, ¿no? Así que perseverar en la oración es creer en las promesas de Dios. Perseverar es: yo creo en las promesas de Dios a pesar de los síntomas muchas veces desalentadores y a pesar incluso de las reacciones hostiles de esa persona por la que estamos orando. Porque la reacción puede ser totalmente de enfado o de alejamiento, o no me des más la lata, o lo que sea, pero a pesar de eso, hemos de creer en las promesas de Dios. No nos queda otra. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hoy tenemos pocas lecturas, normalmente leemos mucho, ¿verdad? Y hoy también vamos a ser más breves. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Espera un momentito.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está bien, sí, ¿verdad? ¿Lo tenéis? Vale, Marina. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No retarda su promesa el Señor. Podemos decir, uy, es que se tarda. Bueno, pero los tiempos del Señor son otros a de los nuestros. Y Él es paciente. Y si Él es paciente para con nosotros, ¿qué nos queda a nosotros sino ser pacientes? Y la voluntad del Señor es que ninguno perezca, sino que todos procedan o vayan al arrepentimiento. Así que perseverar también es no solamente creer en las promesas de Dios, que hay muchísimas, sino también perseverar en estar preparado para ver y reconocer la respuesta de parte de Dios. A veces nos sorprende. Dios, estamos orando por alguien o por una situación y cuando la respuesta de Dios tiene que ver con lo que yo estaba pidiendo, y a veces nos sorprende y parece que no ay, pues sí, pues ha salido, pues ha habido una solución, y no reconocemos en eso que Dios ha intervenido. Así que vamos a hacer un ejercicio bien práctico ahora, ¿vale? Estamos hablando de orar a favor de las personas y estamos diciendo que hemos de ser específicos y que además hemos de expresarle gratitud, ¿verdad? Gratitud, y hemos de interceder por cosas concretas. Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, ejercicio no. Ahora yo os voy a entregar una hoja. Esta hoja es para vosotros, ¿eh? No me la tenéis que devolver a mí. Es para vosotros. Pero ahora sí que, aunque sea para pensar, vamos a dejar 2 minutos, para pensar en personas, en nombres de personas. Esta hoja, si alguien necesita bolí, os dejamos un bolí. Aquí hay bolígrafos. ¿A quién le falta un bolígrafo? ¿Tenéis todos? Si no, tú. Aquí, por aquí. Este bolígrafo. Ups. Bueno, ya, de paso ya te doy la hoja. Mirad, ¿puedes pasar las hojas, por favor? ¿Y un bolígrafo a quién le falta? ¿Tú? ¿Tú tienes? ¿Tú también? ¿Tienes boli? Vale. Bien, es una hoja muy, muy sencilla, muy simple. Es para que la trabajéis en vuestras casas. Pero ahora, ¿han sobrado alguna hoja para mí? Sí. Te las quería quedar todas, ¿eh? Bien. Oramos por personas. ¿Y de qué se trata esto? ¿Veis? En la columna de la izquierda es un cierto orden, un poco por importancia, de proximidad. Primero tenemos la familia, puede ser una mujer, marido, hijos, lo que entendemos como familia, por lo menos la unidad familiar. Después tenemos aquí parientes, que si los hermanos, los padres, los tíos, depende de qué familia, aquí se necesitarían unas cuantas hojas, ¿verdad? Porque tenemos mucha familia, o a lo mejor no. Después tenemos los amigos, y aquí podemos incluir también algún hermano de la fe. Después están aquellos compañeros, si tenéis compañeros de estudios o de trabajo o de hacer fitness, yo qué sé, cualquier otra cosa, esos compañeros con los que no tienes mucha relación, pero bueno, os conocéis y os saludáis y a lo mejor pasáis ratos juntos. Después están los conocidos. Pues sí, conozco a aquel, pero con aquel no tengo demasiada, pero lo conozco y sé algo de él, pero creo que hace falta que conozca al Señor o no sé. Y finalmente, pues personas X, he puesto aquí, personas X son, yo qué sé, la cajera del SPAR, el de la farmacia, estas personas que
las veo de vez en cuando, hasta incluso me sé su nombre, ¿no? Bueno, pues de lo que se trata que es que en la columna siguiente pongáis por lo menos un nombre ahora, ¿eh? Luego en casa podéis poner más nombres. A ti te falta. ¿Y un bolígrafo? Espera, que te doy un bolígrafo. Así. Ups. Hay que escribir un nombre en cada. Ahora. Vale, pensad el primer nombre que os venga. Un nombre de cada uno de estas categorías, ¿vale? Un nombre. Es para vosotros, no me lo tenéis que entregar a mí, ¿vale? Una vez que escribáis el nombre, ¿vale? ¿Ya lo tenéis? Un primer nombre, primero que os ha venido. Ahora piensa en este nombre, piensa qué cualidades o qué habilidades o qué característica o si es una persona, pero de lo mejor. Aunque ahora piensas, bueno, eso no tiene algo. ¿Tiene algo bueno esta persona? Pues sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Hay que escribir. Hay que escribir alguna cualidad, alguna característica de esa persona. Lo veis aquí escrito, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Ya tenemos definido la persona. Pero claro, a continuación, ¿qué queréis pedir al Señor? ¿Cuál es el motivo de la intercesión? Señor, haz que Satanás no tenga victoria en su vida o que sea liberada de esa persona de ataduras. O Señor, muéstrale tu palabra, que te conozca, ayúdale, lo que sea. Y esto, ¿sí? ¿Lo veis? Vale. Os dejo que penséis tranquilamente. Si podéis hacer más de una hilera, no digo más de una persona, pero sí que en cada categoría poner un nombre, si no en todos, pues en alguno más. Esto lo digo para aquellos que nos seguís desde la distancia, para que veáis lo que están haciendo los que están aquí presentes. Y si alguno de vosotros que estáis en Facebook o en nuestro canal de YouTube queréis recibir estas hojas, pues no tenéis otra cosa que pedirlo y con mucho gusto lo enviamos. Cuando empezamos a pensar en personas en concreto, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar en personas que están... seguro que el Señor está poniendo en nuestro corazón muchos nombres, que ya los teníamos antes, ¿eh? Yo no digo que desde ahora, pero todavía a la hora de pedir por esas personas, de orar a favor, en beneficio y ser de bendición para ellos, el Señor va a estar todavía trabajando más en nuestro corazón. Sí, bueno, no digo que estéis ahora, pero rellenándolo todo. Hay más hojas, ¿sí? ¿Alguno de vosotros necesita llevarse o entregarlo a otro? Aquí en la iglesia el domingo vamos a tener más copias de estas, pero si alguno de vosotros necesita más para llevárselo, pues aquí hay algunas copias más. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Es una cosa muy íntima que tú tienes delante del Señor. O sea, no hace falta que ahora expliques, no hables de la persona, pero qué importante es, cuando oramos, primero tener bien claro por quién estamos intercediendo y si es objeto del amor de Dios y del juicio de Dios también, que tengamos compasión por las personas
y saber exactamente, Señor, obra de esta manera, según mi criterio, para que esa persona pues o pueda recuperarse, sea física o espiritualmente, lo que sea, ¿no? Bueno, pues os dejo trabajo para casa, ¿vale? Vamos a colocar en nuestro panel una frase, esto que lo pusimos un día en nuestro info, en nuestro boletín, la voy a leer ahora y la colocaremos en nuestro panel de intercesión, que lo veis allí. Dice esta frase: cuando Dios se mueve en una nación, Él se mueve apasionando a la gente a orar por su localidad. Cuando comenzamos a orar por un lugar en particular, en vez de solo orar por ese lugar, comencemos a orar y a interesarnos por individuos y familias específicas. Cuando nos comprometemos a orar por personas específicas en un lugar específico, nuestro corazón se mueve para ser parte de lo que Dios está haciendo allí. La oración por un lugar específico y su gente es usada por Dios para penetrar cada villa y vecindario, y la gente se vuelve más receptiva al Evangelio de Jesucristo. Esto es un hermano, Dwight Smith, que comparte eso en uno de sus libros. Así que lo vamos a poner ahí para que lo veamos, lo recordemos estos días. Y eso nos lleva a un punto, quizá, de pensar, bueno, es que a lo mejor Dios se olvida de las oraciones. Lo más probable es que nos olvidemos nosotros, ¿no? Que nos olvidemos nosotros. No hay oraciones perdidas. Las oraciones que se hacen de acuerdo con la voluntad de Dios, las que se hacen de acuerdo con la voluntad de Dios, nunca se pierden. Están en el disco duro, por así decirlo, de Dios, de la soberanía de Dios. Y Dios recompensará a todos aquellos cuya intercesión ayudó a ganar batallas espirituales. Somos los primeros beneficiados cuando nosotros somos conscientes de estas batallas espirituales de oración, y somos los primeros beneficiados porque Dios nos usa para su gran obra de intervención en el mundo, haciendo avanzar su reino. De manera simbólica lo hallamos en Apocalipsis, otra vez vamos a Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 5. De una manera simbólica, pero real, que ocurrirá, podemos leerlo. ¿Lo tenéis? ¿Lo tienes tú? Es Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Sí. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar. Y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro, que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con brasas de fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No vamos a entrar en todos los detalles de esta visión apocalíptica, pero sí que hay 2 datos importantes. Que hay un incensario que está en el trono. ¿El trono quién está? Jesucristo, sentado en el trono, y dice que el incienso, que es una simbología de las oraciones de los santos, del pueblo santo, dice que se juntan. Ahí está, en ese trono, sentado Cristo a la diestra del Padre, que está intercediendo continuamente. Eso lo vimos
también en Romanos, capítulo 8, versículo 34, no hace falta que lo busquéis, dice que está continuamente intercediendo Jesucristo y nuestras oraciones se unen a ese proceso de intercesión. No es que el poder esté en nosotros, pero el Señor no se olvida de nuestras oraciones y son guardadas. Y habrá un momento en el que también eso va a repercutir, incluso dice que echando fuego los ángeles, ¿no?, como brasas. Eso va a repercutir también en este mundo. Así que cuando sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios, eso es lo difícil, pero entonces cuando sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, nuestra fe se fortalece. Lo mismo ocurrió con los profetas, lo vemos en el Antiguo Testamento, con muchos siervos de Dios, también del Nuevo Testamento. Nos acordamos del caso de Daniel, no sé si os acordáis, me parece que fue el primer día que hablamos del capítulo 9, Daniel intercediendo por su pueblo, como él, después de conocer los planes de Dios hacia el pueblo, dice Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole con oración, ruego, ayuno, ceniza y cilicio. La intensidad cuando uno está tranquilo sabiendo que lo que está orando, está pidiendo, es conforme a la voluntad de Dios. Hay oraciones de las que podemos estar seguros de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Hay oraciones que sí, que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Una de las peticiones más poderosas que podemos encontrar es aquella que el Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro. Cuando el Señor dice, hágase tu voluntad. ¿Os acordáis? Dentro de lo que es el Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad. Pues eso lo podemos repetir nosotros con toda tranquilidad y confianza. Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y eso no falla. Cuando en nuestra intercesión tenemos en cuenta esta oración del propio Señor Jesús, hágase tu voluntad, entonces sabemos que lo que va a ocurrir será lo que el Rey, Dios y todo soberano quiere hacer. Y estamos en sintonía con su voluntad. Incluso cuando no sabemos orar por un tema específico, ¿no? Escribimos aquí, por ejemplo, algunas ideas, pero a otras sabemos la persona, pero no sabemos exactamente qué orar por esa persona, ¿verdad? Pues aún en eso el Señor interviene porque queremos que se haga su voluntad. Y es un arma poderosa, por supuesto, para derrotar los planes de Satanás. Hay otras oraciones nacidas de un corazón sincero que se ajustan a la voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, le podemos decir, Señor, ocúpate, hazte cargo de ese problema. Yo ya soy incapaz, yo no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Ni siquiera esa persona por la que estoy intercediendo sabe salir del problema. Pero, Señor, yo te pido que, por favor, hazte cargo. Claro que se va a hacer cargo, pero nosotros cuando hacemos eso, nos identificamos con el problema de la persona. Hay otras oraciones, Señor, que tu Espíritu se derrame, pero hay otras que las encontramos en las Escrituras. A ver si estos textos, así que voy a pedir, ahora sí que os voy a dar trabajo, rápido. A ver, vamos a repartir las lecturas. ¿Quién le toca? Primero Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Estas pequeñas oraciones las podemos realizar o incluir porque son conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vale. En Apocalipsis, ¿dónde está el micro? Aquí. Vale. ¿Tú cuál lees, Surema? ¿Cuál es el siguiente? Mateo 9:38. Muy bien. Roger, ¿tú puedes leer el de Isaías?
Isaías, Joan, el 2 Timoteo, Marina, Juan 16, 8, Daniela, tú 4:35. Vale, perfecto. Vamos a leerlo. Vamos a leer todo el versículo completo, pero quedémonos con lo que forma parte de la oración conforme a la voluntad de Dios, que Dios quiere que lo tengamos presente. Sí. Apocalipsis He 3. aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Pues, ¿qué le podemos decir al Señor? Señor, ven pronto, porque tú lo has prometido, es tu voluntad. Sí. Mateo 9:38. Rogad, pues, al Señor de los mies, que envíe obreros a sus mies. ¿Qué le podemos pedir al Señor? Señor, envía obreros a la mies, porque es que me lo estás pidiendo. ¿Y qué esperas? Pues pídele al Señor que hayan obreros, servidores, maestros, pastores, evangelistas, mujeres que arrasen con la manera de predicar el Evangelio. En fin, o envía obreros a su mies. Siguiente. ¿Quién lo tiene? A Roger. Isaías. Això us ha fet saber el qui és allí i és als cels, que resideix en un palau etern i té un nom sant. Jo visc a les altures, en un lloc sant. Espero, però estic amb els qui se senten desfets i enfonsats. Reanimaré els que estan enfonsats, faré reviure els que sent desfets. Habla de animar, de avivar, es la idea. Señor, tú deseas avivar a tu pueblo, tú deseas avivar a tu iglesia. Pues Señor, aviva tu iglesia, allá donde estemos, allá donde esté tu iglesia. Trae avivamiento a tu pueblo, a la iglesia. 2 Timoteo 2, 5 y 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Salma. Este texto. Es que no me... No, Timoteo. No, espera, un momentito. A ver si es que yo lo he tomado mal. Esta cita no está bien. Y no es primera de Timoteo. No, es la que estoy mirando, pero no. No lo tengo, lo siento, ya os lo pasaré. No está bien esta cita, pero es el ruego de salvar almas. Bueno, que el Espíritu Santo convenza de pecado. ¿Quién lo tiene? Sí, Daniela, ¿no? Bueno, pues, ¿quién tiene? Yo. Vale. Yo. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, si el Señor ha prometido eso, que, Señor, convence de pecado, te ruego, ya que está el Espíritu Santo aquí entre nosotros, convence de pecado a esa persona, para que haya una transformación, un cambio radical, un nacer de nuevo o un restaurarse, porque se ha alejado de ti. Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado. Juan 4:35. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. ¿Y qué cosecha puede haber? Hay tantas áreas de nuestro mundo que necesitan del Señor. Hay tantos colectivos, tantas personas, tantas naciones, tantos pueblos que, como dice, los campos ya están preparados. Señor, que esos campos que están preparados sean sembrados con tu palabra, pero porque tú has dicho que ya están ahí preparados. Así que podemos incorporar, estos son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:9, ¿lo tienes tú? 1 de Pedro, ¿no está ahí? Bueno, pues lo digo ahora.
Primera de Pedro 5:9 y Efesios 6, 12 y 8. Primero, Joan, tú lees Primera de Pedro 5:9. Capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes en la fe. Pero cuando leemos Efesios nos habla precisamente de esas luchas espirituales que hay y que nosotros podemos decir, Señor, en esas luchas espirituales que nos habla de Efesios, trastorna, derrota los planes de Satanás. ¿Qué dice? ¿Lo tenéis por aquí? ¿Ah, sí? ¿Lo tenéis ahí? Vale. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estos ejemplos? Que podemos incorporar en nuestras oraciones de intercesión cosas que sabemos que forman parte de la voluntad de Dios. Cosas que en las Escrituras hay mucho más. Incorporemos de manera constante estas peticiones y otras que sabemos que forman parte del plan de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Qué otras intercesiones encontramos en la palabra que desea el Señor que oremos? Por ejemplo, pensar un momento, que vosotros que conocéis tanto la palabra de Dios, ¿por qué otros temas pide el Señor que oremos? Por ejemplo, por los gobernantes, molt bé. ¿Por qué más? Por el pueblo. Sí, pero otros, estamos hablando de cosas concretas. Gobernantes, por ejemplo. Por la expansión de la palabra. Bueno, por los hijos, no lo dice de una manera directa, pero hay otros casos. Pide que oremos, que sea por todos los santos, por todos los hermanos, orad los unos por los otros, orad por los hermanos en la fe. Está hablando también de oraciones por los siervos de Dios, por los pastores, etcétera. Sí, de motivos por los cuales hay muchos. Ahora, es cierto que no siempre sabremos cuál es la voluntad de Dios a la hora de orar, por cosas que nos ocurren de manera diaria y continua, por temas específicos o nuevos que nos surjan en la vida. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios sobre esa situación en nuestra vida y en la vida de otras personas, ¿verdad? No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hay cosas que sí, que lo encontramos en la palabra, otras veces no. Y es aquí cuando debemos dejar que el Espíritu Santo de verdad nos guíe. Señor, en medio de la confusión o de la ignorancia o de la duda, Señor, guíame. Guíame para orar como conviene, para interceder según tu voluntad. Por eso decimos muchas veces, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? No sabemos bien si es la voluntad del Señor, es lo que está en nuestro corazón, es lo que creemos que es lo mejor, pero al final tenemos que decir, si es tu voluntad, Señor, que pase esto o que ocurra lo otro. Efectivamente tenemos todo el derecho y el deber de elevar nuestras súplicas al Señor, incluso de pedir que cumpla sus promesas, siempre con humildad. Señor, cumple tus promesas, no exigiendo, sino al contrario, reverenciando y esperando la dirección de Dios, sin perder de vista que las bendiciones Dios ya las tiene preparadas. 2 Corintios, estos dos versículos, 2 Corintios, capítulo 4 y 17 y Romanos 8, 18. Dice, 2 Corintios 4, 17. Leo yo. La primera, el versículo, el 8:15, lo lees tú, Joan. 2 Corintios 4, 17, porque dice, esta leve tribulación momentánea, que puede ser incluso toda la vida, algo crónico, pero
esta leve tribulación, este problema momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo transformar lo que es un problema en algo glorioso? No lo podemos hacer nosotros eso. Pero sí que, como dice Romanos 8:18, dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra confianza en el Señor está en esperar en Él. Esperar en Él. Decía recientemente un predicador que las respuestas a nuestras oraciones no llegan porque las peticiones las hacemos, decía él, en la carne, en la naturaleza carnal, pensando en nuestra naturaleza caída, mientras que la Escritura nos exhorta a orar en el Espíritu. Nuestra fe, nuestra paciencia y otras virtudes del alma se fortalecen cuando estamos orando conforme a la voluntad del Señor. Y más allá incluso de nuestras propias carencias o debilidades. Dice Santiago 1, versículos 3 y 4. Santiago, no están aquí en pantalla. Santiago 1, 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4. Repito el texto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, y cuando estamos intercediendo, ahí estamos ejerciendo la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, sabiendo que seáis perfectos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, que el Señor nos ayude. El próximo día hablaremos de algunos temas concretos que tienen que ver con oraciones, con temas de intercesión de personas, como uno de ellos es el tema de la sanidad. Hablaremos de 3 o 4 temas concretos que son bastante recurrentes en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Pero por lo menos ahora ya tenemos enfocado de que vamos a estar orando por personas en concreto y que vamos a pensar un poquito más sobre ellas. Primero en un aspecto muy positivo, muy buscando lo mejor, aunque nos parezca que no tienen nada de lo mejor, y después pidiendo cosas bien concretas al Señor. Así que el Señor nos ayude a hacerlo así. Y ahora vamos a despedirnos de aquellos que nos sigan desde la distancia, pero vamos a tener un momento de intercesión también. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?